Marco Asensio se reivindica. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a analizar lo que fue la reivindicación por parte de Marco Asensio tras un auténtico golazo, a mí al menos me lo pareció, frente al Leipzig en un partido que era importante para el futbolista balear, después de ser un futbolista con el cual Ancelotti no ha contado en los partidos anteriores prácticamente nada, y que en este encuentro entró en la segunda mitad en un partido áspero, difícil y donde pudo certificar los 3 puntos para el Real Madrid tras ese gol en los minutos finales. Y cuando he dicho lo de reivindicación lo he puesto entrecomillado porque obviamente es una reivindicación. De hecho, al ver cómo lo celebra, uno intuye que lo es y que no está pasando por un momento sencillo Marco Asensio. Pero hombre, para que sea una reivindicación constatable como tal, va a necesitar una serie de partidos en forma de sumatorio, de que pueda dar un rendimiento mediante el cual se pueda constituir que este futbolista va a ser realmente aprovechable y totalmente utilizable por Carlo. No vamos tampoco a acelerar los acontecimientos porque haya marcado un muy buen gol. Ya conocemos a Marco Asensio, ya sabemos cuál es su modus operandi, ya sabemos el carácter frío que tiene, pero me reitero con respecto a otros vídeos. Con la cantidad de efectivos que tenemos este año en ataque, Marco Asensio tiene que ser un jugador con cierta relevancia y con cierto peso específico dentro del ataque del Real Madrid. Sobre todo aquellos que queréis ver a Fede Valverde más tirado en su zona natural, pues para que podamos ver más a Valverde en el centro del campo, dentro del trío de centrocampistas, será necesario ver a un buen nivel a Marco Asensio, Rodrigo, jugadores que pueden jugar en ese flanco derecho. Si no, Valverde tendrá que seguir volviendo a jugar de falso extremo derecho, aparte de por el tema táctico de ayudar a Dani Carvajal en las tareas defensivas, porque nadie tiene en el Madrid tanto oxígeno como el futbolista charrúa. En tal caso, centrándonos en el núcleo del asunto, que es Marco Asensio, yo creo que Ancelotti va a confiar en él, ya lo hizo el año pasado, es un futbolista de su agrado, con un gran pie, con un gran golpeo de balón, y sabe que tiene ese punto de calidad Real Madrid que le puede ofrecer cosas al equipo. O sea que ahí está, como decimos, la mini reivindicación, por decirlo de alguna manera, de Marco Asensio, que a mí sí que me parece una buena noticia. He visto madridistas que no han querido ni siquiera celebrar el gol de Asensio, yo es algo que no entiendo, tampoco entendí las pitadas monumentales por parte del Santiago Bernabéu de inicio. Es decir, cuando ya pasa el periplo de verano hay que intentar hacer que el futbolista de alguna manera pueda aportar, y sobre todo un tío que te ha metido goles en el Real Madrid. No es un despojo a nivel deportivo como Mariano, estamos hablando de un jugador, sí, irregular, intermitente, frío, que en verano no ha tenido un comportamiento ejemplificante, pero sí que ha sido un jugador que ha marcado ciertos goles importantes en el Real Madrid y que tiene cierta carrera en el Real Madrid. No para ser un jugador titular importante, pero sí para ser un jugador que por momentos puede ayudar al frente de ataque madridista y que ha dejado dosis de calidad en este equipo. O sea que creo que ahora el público debería apoyar, es mi opinión, yo no represento a nadie, solo me represento a mí mismo, pero creo que es mejor apoyar a un futbolista tuyo para que anímicamente pueda entrar con mejor dinámica a nivel competitivo y pueda dar mejores prestaciones, aunque ya conocemos al Bernabéu también, que tiene la exigencia que tiene con los futbolistas y que es totalmente respetable, también pitar al jugador, pero mi manera de entender en este caso como local la relación con el jugador, pues para mí hay que intentar hacer que Asensio, dentro de su comportamiento, que dista bastante de cómo debe ser, creo que hay que apoyarlo porque al final es uno de Inoy. Esta temporada va a ser la última como madridista y creo que hay que apoyarlo. Tampoco creo que haya que aplaudirlo en masa porque tampoco se lo merece. Pero hombre, creo que lo lógico es apoyar siempre a tus futbolistas. Es mi manera de entender el Real Madrid. Como digo, la mía. Así que nada, lo dicho. Ahí está la reivindicación, o mejor dicho, el inicio de reivindicación de Marco Asensio, que esperemos, ojo, se pueda sostener en el tiempo, porque eso ya es algo que iremos viendo jornada a jornada.